Damas y caballeros, seguimos con mucha más información en Agronova, en este caso para seguir charlando con el ingeniero agrónomo Juan Albino sobre la sanidad de nuestras colmenas. Realmente una actividad apasionante y la suerte que tenemos de contar el lingua con un asesor realmente con todas las letras. Vamos a disfrutar de la segunda parte de la entrevista con el señor Juan Albino. Bueno, después la otra enfermedad que es importante, que es hoy también es desencadenante de todas las demás, por eso es tan importante, que es la parte de la lavarroa, porque al generar un desequilibrio en la colmena de una abeja debilitada, empieza a aparecer la loca americana, empieza a aparecer la nosema, que es otra enfermedad del aparato digestivo, y entonces el tema de la lavarroa es un tratamiento que tiene que durar más de 21 días. O sea, lo importante acá es, ¿por qué? Porque la lavarroa se desarrolla con la larva. O sea, el ciclo de la abeja son 21 días. Entonces, cada vez que entra un huevito a la celda, entra una hembra a parasitar a ese huevo, y ella misma puede tener dos crías. Entonces, cada vez que entra una, salen 3. Entonces, la multiplicación es tan rápida y que genera un desequilibrio en la colmena cuando la colmena empieza a descender en la entrada del otoño. Entonces empieza a desarrollarse con la cría, entonces al empezar el desarrollo con la cría empieza a evolucionar. Convive con la abeja en un momento, pero en un momento se genera un desequilibrio que la empieza a caer. Pero también convive diciendo indirectamente, porque le está generando abeja más debilitada, la abeja no vive lo que tiene que vivir. Imagínense que, bueno, si una abeja vive medio de 30 días, 60 días y tenemos un ciclo de 21, al vivir 60 días se multiplica, cada que se muere una nacieron 2. En cambio, si la abeja me dura 30 días, están haciendo una por una, entonces nunca se alcanza a desarrollar. Entonces es muy importante porque debilita la vida útil de la abeja, y entonces al vivir menos tiempo no alcanza ese desarrollo de la colmena, y a su vez empieza todo ese desequilibrio que empieza a entrar de cosas. Entonces hay un montón de tratamientos que se van haciendo, en lo cual lo importante que hay que tener en cuenta es que el principio activo que uno va a aplicar dentro de la colmena dure más de 21 o 30 días. Y el producto después tiene que tratar de no quede dentro de la colmena, o sea que la misma abeja lo pueda sacar, lo pueda degradar o pueda desaparecer. ¿Por qué? Porque así nos aparecieron, de que aparece la enfermedad, empezaron a aparecer las resistencias de esta enfermedad. Muchos de los productos que se usaban, que son comerciales, el apicultor eran o en tira de PVC o se ponía en tablas de madera, en lo cual la abeja no lo podía sacar o no lo podía retirar, y entonces quedaba abajo de la colmena y empezaban a quedar dosis bajas de ese principio activo, en lo cual se genera el acostumbramiento. Entonces hay dos maneras de que se genera la resistencia: por acostumbramiento, porque quedan dosis bajas, o por dosis altas. Cuando uno aplica dosis muy elevadas, se genera selección. O sea, yo voy, mato todo. Al otro año voy, mato todo. Y en algún momento sobrevive una. Y esa que sobrevivió, eso se llama presión de selección. Cuando sobrevivió una, esa se empieza a multiplicar y después el principio activo no lo mata. Entonces siempre hay que tratar de hacer los tratamientos con dosis específicas para que no se genere ese tipo de resistencia. Y la idea es rotar principios activos. ¿Por qué? Porque hay principios activos que matan a la lavarroa por la parte parálisis, en lo cual lo hacen soltar. Hay otros que matan por la parte nerviosa. Entonces también hay que ir cruzando principios activos para que no se genere resistencia. ¿Por qué? Porque tiene una multiplicación muy rápida, entonces genera muchas generaciones en poco tiempo. Cada 21 días son 3 generaciones. Entonces eso se va multiplicando, entonces tiene mucha capacidad de generar resistencia rápidamente.
Esos tratamientos se hacen en primavera, en lo cual hay que tener cuidado con el tema de residuos, uno hay que tratar de hacerlo bastante anticipada de la entrada de néctar, y la otra se hace fin de temporada. Pero la fin de temporada hay que entenderlo que uno está controlando que nazca sana la cría, o sea, que la varroa que esté adentro se vaya eliminando adentro de la celda, se vaya eliminando para que esa abeja que nazca sin un parásito chupándole sangre. ¿Por qué? Porque la última camada de abeja es la que vive todo el año después. O sea, es la que vive en la colmena para arrancar la temporada anterior. Si esa abeja nace debilitada, ya tiene mayor consumo de miel, se puede enfermar hasta por frío. Un frío muy fuerte la puede matar, porque la abeja ya nació debilitada porque hubo un parásito que le estuvo sacando sangre durante todo su desarrollo. Entonces, ¿qué es importante? Entender cuáles son la época en la última camada que yo estoy generando cría. O sea, yo siempre digo, es preferible pecar de temprano, o sea, tratar de que no se me corte la cría, curar más temprano que tarde, porque cuando ya llegué tarde en la cura y ya me quedé sin cría dentro de la colmena, ya la abeja ya nació toda, ya nació afectada, porque la varroa no ataca sobre el adulto, sino sobre la larva. Entonces hay que tratar de llegar, las curas depende de la zona, hay zonas que curan mediados de febrero, otros son a principios de marzo, y las zonas más norte por ahí están curando en abril, porque todavía tienen desarrollo de lo que es el eucalipto o el monte, se desarrolla posterior. Entonces, ¿qué hay que tratar de hacer? La última camada de cría, pensarla, y uno cuando está curando tiene que pensar que el huevo que entró ahí va a nacer de acá a 21 días. Entonces, si uno se le corta la cría de acá a 30 días, tiene que adelantarse esos 30 días antes para que nazca esa abeja sana. Y después la otra enfermedad que surge a veces es el tema del anosema. Pero el anosema es un desequilibrio de alimentación. Es un problema en conjunto de la varroa con un problema de alimentación propio. Nosotros cuando le sacamos la miel, lo que empezamos a hacer es a darle sustitutos. Entonces cuando le empezamos a dar sustitutos sin un buen balance, a la misma abeja le generamos el tema del anosema. ¿Y por qué es importante el anosema? La anosema es importante porque cuando la abeja tiene anosema pierde la capacidad de generar jalea real. Y al perder la capacidad de generar jalea real, está perdiendo la capacidad de generar cría. Cada vez que se pone un huevito, va un poco de jalea real abajo de ese huevo, que es la primera alimentación de esos primeros 3 días. Entonces, si la abeja no produce jalea real, no tenemos crías posteriores. Entonces, ¿cómo se cura el tema de anosema? Hay también hay un sistema, es como un antibiótico que se aplica que es un producto que se aplica con azúcar, pero normalmente la anosema se controla con buena alimentación. Si uno se le puede dar buen polen y buena entrada de néctar, nosotros mismos sabemos como apicultor que cuando tenemos buenas primaveras, que hay buena entrada de néctar y buena de polen, no hay enfermedades, la colmena está sana, se desarrolla. Entonces, ¿qué hay que hacer para el tema de las enfermedades? Y buena alimentación. Es muy difícil sustituir al polen, pero bueno, ahí cada vez, hoy es preferible ponerle algún sustituto, algún polivitamínico de polen, con algo de polen si se puede, pero tratar de hacerle ese balance nutricional, y va a ver que después las enfermedades son mucho más difíciles de que se incorporen en la colmena. Bueno, el moscardón, hay libros que lo indican, que a principios de siglo existía en las zonas de acá de Argentina. Uno en un momento pensó que lo había ingresado el INTA, porque como come insectos, como un controlador de otros insectos, pero hay literatura que lo están indicando que existía. Lo que tiene que sí, no es una población que se mantiene constante en el tiempo, o sea que no todos los años tenemos moscardón, y tampoco se encuentra en todas las zonas. Se encuentran más en las zonas más húmedas, lo que es La Pampa, llega hasta Villega y hasta parte del mediado del sur de la provincia y hasta el norte de la provincia de Buenos Aires. No se extiende mucho más de ahí. Hay diferentes tipos de moscardones, hay unos que son mucho más parecidos a un abejorro, después hay otros moscardones como un tábano medio grande,
que se van alimentando de abejas. El problema básico es que le da miedo a la abeja salir. Se le posa delante del alambre o en un palo y no consume mucho, se habla que se consume 70, 80 abejas por día, en lo cual a una población de una colmena muy grande no le afecta tanto. Pero como le genera miedo, no va a buscar agua, no va a buscar polen, porque no sale. Entonces se genera un desequilibrio dentro de la colmena. En un verano, sin ir a buscar agua a la abeja, genera un desastre dentro de la colmena, pues la usa para refrigerar y la usa gran parte de la cría, el 90% es agua. Entonces ese desequilibrio te genera una producción, en caídas en producción es muy importante. El tema de entender el ciclo del moscardón, tampoco hay mucha literatura, había un programa de investigación acá y un poco lo que uno va escuchando pudo interpretar de los mismos apicultores y lo que va entendiendo en los diferentes tipos de años. El moscardón para mantenerse en su ciclo parasita el gusano blanco, el gusano que se encuentra en la tierra, porque en el invierno él muere, pero para pasar de una temporada a la otra, su huevo tiene que caer a la tierra, parasitar un gusano blanco para pasar a la temporada anterior. ¿Por qué hay años que no lo tenemos y hay años que lo tenemos? Bueno, los años más secos que la napa baja, el gusano blanco lo que hace baja a buscar humedad. Al buscar humedad, directamente ese moscardón después no puede salir a la superficie. Entonces ahí se corta el ciclo. Los años más húmedos, que el gusano blanco va subiendo, lo que hace es continuarle ese ciclo y el moscardón continúa. Y entonces hay años que tenemos continuo de moscardón y hay años cuando directamente desaparece. Hay años que no aparece más. El ejemplo del gusano blanco es el bicho torito. Bueno, el bicho torito el año pasado lo tuvimos y el año pasado tuvimos moscardón. La napa se mantuvo bastante alta, todavía están las lagunas llenas, o sea que se ha mantenido alto todavía para salir. Si continúan las lluvias y las napas están altas, es muy probable que este año tengamos moscardón nuevamente, más por la multiplicación que tuvo el año pasado con napa alta y napa alta. O sea que va a haber mucho más moscardones que el año anterior. Cuando venga la seca, que las napas se van a profundidad, que muy probable tengamos invierno seco o fin de temporada seco, ahí se corta el ciclo, entonces al otro año no tenemos moscardón. Ese es para interpretar un poco qué años vamos a tener más y qué años vamos a tener menos. Uno lo puede ver con el bicho torito que aparece en los patios, eso le da un síntoma de que es muy probable que ese año tengamos moscardón. Es difícil de controlarlo, porque pone huevos en el alambre a kilómetros. Nosotros hemos hecho fumigaciones, hemos tratado de hacer. Mucha gente tomó la decisión cuando tuvimos varios años continuos de moscardón, tomó la decisión de directamente irse de las colmenas, pues las producciones se bajaban casi a cero. Bueno, esa es una plaga. Después otra plaga que se está hablando mucho es como una plaga que está viniendo del norte, que se ha encontrado en Brasil, que viene de la parte de Estados Unidos, que se mete dentro de la colmena y se come la cría de las abejas, pero todavía no se ha visto que haya ingresado a Argentina, tampoco ni a Uruguay ni a Paraguay. Lo único que se vio fue en el norte de Brasil, que ahora no recuerdo bien, no me acuerdo cómo recuerdo el nombre, pero es una plaga que se mete dentro de la colmena y consume la cría. Y bueno, esos son, para tener en cuenta, son una de las plagas que uno nunca sabe cuándo pueden llegar o cómo pueden aparecer, como apareció la varroa, que se introduce por Brasil o por el intercambio de reinas. Entonces siempre hay que estar atento, porque siempre puede aparecer una plaga nueva y nos puede generar un desequilibrio muy importante a todos.